Buen día para todos los trabajadores de supermercados Mercópolis. El día de hoy vamos a hablar sobre manipulación de alimentos en el tema de contaminación cruzada. Les habla Jessica Merchán, coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La contaminación cruzada es el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocidos o no y que terminan por contaminarse como resultado del intercambio de sustancias ajenas. La contaminación directa es uno de los grandes peligros a los que estamos enfrentados a la hora de ingerir un alimento. Resulta especialmente llamativo que sea un peligro alimentario desconocido para la mayor parte de la población, cuando puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Es muy importante que conozcamos hoy sobre la contaminación cruzada, así poder nosotros garantizar el servicio de los alimentos que estamos ofreciendo en supermercados Mercópolis y en nuestros almacenes. Por eso vamos a hablar hoy sobre este tema que va encaminado a nivel general. Toda esta información está extraída de la página de la Secretaría de Salud. Entonces, hoy vamos a hablar a nivel general. Vamos a aportar un poco a nuestros hogares y pues en especial a nuestra labor y el servicio que estamos prestando en supermercados Mercópolis. La contaminación cruzada puede darse de manera directa e indirecta. La contaminación cruzada directa aparece cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Es decir, esta situación se da cuando se contamina de alimento a alimento. En este caso es muy común que pueda darse en las entidades que manipulan alimentos hasta en los hogares. A continuación hablaremos sobre los ejemplos. Mezclar alimentos entre sí. Cuando mezclamos en una ensalada productos crudos y productos cocinados. El goteo de la sangre procedente de la carne cruda sobre un alimento procesado. El goteo de los líquidos de la carne descongelándose en el interior de las neveras sobre otros alimentos. Contaminación cruzada indirecta. Este caso se da cuando los microorganismos y los patógenos llegan de un alimento a otro a través de la manipulación, utensilios de trabajo, superficies donde se está llevando el proceso del almacenamiento del alimento, en este caso nosotros las neveras, bandejas, los cuchillos, bueno, estantería. ¿En qué caso se pueden darse la contaminación cruzada? No lavarnos las manos a la hora de manipular otro tipo de alimento es de una situación pues de las más comunes, ya que los microorganismos siguen permaneciendo en nuestras manos. Importante lavarnos las manos. Cortar con el mismo cuchillo la carne cruda y luego una lechuga. Trocear el pescado crudo, limpiar la tabla con un papel de cocina y después partir un queso. Cortar algunos alimentos crudos y a continuación dividir en porciones una pizza y sin limpiar el cuchillo en profundidad. Entonces, de esta manera se da la contaminación cruzada indirecta. ¿Qué pasa? Que si nosotros permitimos que exista esta contaminación cruzada, va a haber grandes riesgos a la salud. Los riesgos a la salud que supone la contaminación cruzada de los alimentos son especialmente peligrosos en el momento de ingerir alimentos crudos. Y es que si los alimentos se cocinan bien después de haber sido contaminados, no hay ninguna razón para preocuparnos. Los problemas empiezan cuando los alimentos se ingieren de forma cruda y no hay ocasión de matar los microorganismos que habitan en ellos. Estos riesgos son los siguientes. La ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada puede producir efectos similares a los que producen las alergias alimentarias. Una persona que se contamine de estos microorganismos puede experimentar reacciones similares a los que experimentan los alérgicos al kiwi o al cacahuate. Por lo tanto, la ingesta de alimentos
infectados de contaminación cruzada puede producir, entre otros, inflamaciones e incluso urticarias. La contaminación cruzada es una de las causas más comunes de intoxicación. Por tanto, la contaminación cruzada también puede producir efectos similares a los de una gastroenteritis, es decir, diarrea, náuseas, vómito, cefaleas, etc. Dependiendo del estado de salud de la persona que contrae la intoxicación, puede que la reacción de la intoxicación sea más grave y se derive a una hospitalización. Los grupos de riesgos de los que pueden afectar la contaminación cruzada es de una manera más dada a nuestras personas adultas como los ancianos, los niños, muy grave, no hacer una buena manipulación de los alimentos y que haya contaminación cruzada en los niños puede llegar a ser muy grave. Personas que ya se encuentran enfermas, personas que ya son alérgicas y nuestras mujeres embarazadas. Bueno, ¿cómo evitar la contaminación cruzada? Hay muchas medidas para evitar la contaminación cruzada de los alimentos que van a ingerir los clientes y que nosotros también realizamos en nuestros hogares. Las medidas más comunes son las siguientes. Procurar separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos o cocinados. No dejen que entren en contacto estos alimentos y asegurémonos que la sangre de la carne roja no toque ningún otro alimento, es decir, que debe estar envasado. Lavarnos bien las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar o manipular algún alimento. Tenemos especial cuidado cuando hayamos ido al baño o tocado dinero o contacto que tenemos sospecha que está contaminado. Entonces, recordemos siempre lavarnos las manos. Al hacer compras y clasificar en nuestras neveras, separar los alimentos. También en especial pensar en poner cajones, bolsas diferentes para las carnes, los pescados, las aves. Por eso es que a nosotros en la Secretaría de Salud nos exige que tengamos unas neveras que sean para pollos, otras neveras que sean para helados, otras neveras que sean para lácteos, para que no exista esta contaminación cruzada, porque si nosotros dejamos de pronto un pollo, un helado, un yogur, pues ya va a haber una contaminación cruzada, porque el helado y el yogur pues ya es un producto que el cliente va a consumir de inmediato. El pollo lo cocina, pero lo que es el helado y el yogur pues no, la persona lo va a ingerir de inmediato. Guardar la carne cruda en recipientes herméticos o cerrados, como le decían, esto es en el caso de nuestros hogares. En el caso de los almacenes de cadena, pues se debe dejar una sola zona para las carnes. A la hora de manipular alimentos, debemos utilizar utensilios diferentes o distintos. Recuerden también la limpieza profunda de ellos. Es importante que nosotros, si utilizamos bandejas, si utilizamos cuchillos en nuestros almacenes, hagamos un debido uso y una debida limpieza de ellos. Al terminar los procesos, dejarlos limpios, secos, garantizando que no existe una humedad y lleguen microorganismos. Entonces, súper importante la limpieza. También recordemos que eliminar los desechos cuando ya no los necesitamos, hacer un buen uso de estos puntos ecológicos, es decir, terminamos de hacer nuestro proceso en Fruver, realizamos desechos, eliminamos desechos, la bolsa debe estar sellada y la caneca debe estar con tapa. Cuando vayamos a realizar la limpieza de los congeladores, tengamos en cuenta con qué estamos realizando esta limpieza. Si yo utilizo un trapo sucio, más sucio que la nevera, pues obviamente va a haber una contaminación cruzada y nunca va a haber una limpieza. Es importante que el trapo esté completamente limpio, que esté garantizado que me va a desinfectar lo que yo estoy limpiando.
Em, Recordemos que para eso nosotros tenemos una dosificación que nos da la Secretaría de Salud para el uso del hipoclorito y agua en cantidades para las superficies que tienen contacto con alimento. Así garantizamos la desinfección de los microorganismos. Bueno, muchachos, no siendo más, pongamos en práctica desde nuestro trabajo, nuestras casas, todo este aporte que nos hace nuestra normatividad, la Secretaría de Salud, para garantizar la inocuidad de los alimentos, la buena manipulación de los alimentos, que donde no lo hagamos, pues genera graves efectos a nuestra salud. Dios los bendiga, que estén muy bien.